CX46, Radio América. El siguiente es un espacio contratado. Todas las expresiones vertidas en el mismo son responsabilidad de sus contratantes. La fe comienza por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es por esto que, a partir de este momento, comienza Palabra de Fe, programa perteneciente a la Iglesia Evangélica Palabra de Fe, del Ministerio Luis Miravalles. Con ustedes, el pastor Luis Miravalles. Bienvenidos a nuestro programa de fe. Esto es Palabra de Fe. Hoy realmente un programa bendecido, súper bendecido. Pues hoy tenemos este tema aquí en la mesa que viene ya desde varios programas, que es la vida en el Espíritu. El Señor me está hablando acerca de enseñar acerca de este tema tan necesario. Esto realmente es algo que es prioridad para tu vida, pues debes vivir por el Espíritu, ¿sí? Y muchos de nosotros no hemos aún aprendido algunas cosas. Por eso el Señor nos está enseñando en este tiempo cómo vivir por el Espíritu, ¿sí? Quiero decir esto. Dios está hablando hoy a la iglesia para que la iglesia vaya de fe en fe, de victoria en victoria y pueda crecer, ¿sí?, en el Espíritu. Pues recordemos que el Espíritu es el que da vida. Vamos a pasar los medios de comunicación y volvemos enseguida para empezar con el tema. Medios para comunicarte. Por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85. Seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles, allí pedís amistad en nuestro Facebook. Y bueno, ahí en el muro tenés realmente una cantidad de enseñanzas de mi pastor Kenneth Copeland. Allí los videos de los programas, allí tú a pie del video podés dejar un comentario, podés pedir oración. Bueno, allí tenés el Messenger, podés tal vez por un mensaje privado si es algo que necesitas ser ministrado, ¿sí? Acordate, mandame tu mensaje de texto al 093 36 46 85. Allí yo, te agrego a mi lista de oración. Estoy orando todos los días por ti en el entendimiento y en el espíritu, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú tienes que realmente recibir esta ministración, pues el Señor nos dio el Espíritu que nos da palabras a nuestro espíritu para orar su perfecta voluntad. Muchas veces con gemidos indecibles porque no sabemos qué pedir o cómo pedir, pero el Espíritu nos da palabras a nuestro espíritu y ora la perfecta voluntad de Dios. Así que es tremenda esta palabra para el día de hoy, Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, Hoy vamos a seguir con la vida en el Espíritu, ¿sí? Y no es la vida en el Espíritu Santo, estoy diciendo de la vida en el Espíritu, cómo conducirse en tu espíritu, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo. Esta serie es la vida en el Espíritu regenerado por el Espíritu Santo. Esta es la vida espiritual de Dios, ¿sí? Tú realmente has nacido de Dios, hiciste al Señor Jesús Señor de tu vida. El Señor Jesús ya te capacitó y te dio a ti dones. ¿Para qué? Para que tú puedas vivir una vida espiritual. Nos dio realmente regalos divinos. ¿Para qué? Para que podamos nosotros realmente vivir una vida de victoria, ¿sí? Para vivir la victoria de la fe. ¿Cuál es realmente quien vence al mundo? Nuestra fe, ¿sí? Nuestra fe ha vencido
al mundo. ¿Y quién es el que vence el mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén, así es. Bueno, y nos capacitó y nos dio una nueva vida por el Espíritu. Y el capítulo 6 de Juan, en el verso 63, nos detalla a Jesús algo que es tremendo para que nosotros entiendamos este principio para vivir en el Espíritu renacido que da vida. Dice así: el Espíritu, y está con minúscula, el Espíritu, tu Espíritu, mi Espíritu, el Espíritu renacido de Dios, ¿sí? El Espíritu del hombre, pero también se puede entender como el Espíritu, ¿sí? De todo hombre. No solamente de aquel que es renacido, sino el Espíritu humano. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu, dijo Jesús, es el que da vida, ¿sí? Un incrédulo tiene un espíritu que da vida, pues él habla por el Espíritu, ¿sí? Ahora, hay momentos en los cuales la persona incrédula vive por palabras que no son de Dios, obviamente, y estas palabras se le llaman palabras carnales, ¿sí? Pero es el Espíritu el que da vida. Acá Jesús sigue hablando y diciendo, la carne para nada aprovecha. Ahora, la carne, está hablando de la naturaleza humana, ¿sí? No aprovecha, pero el hombre carnal, ese hombre que tiene un espíritu que le da vida, por supuesto, porque habla también palabras, ¿sí? Vive en una naturaleza caída que no aprovecha. Jesús sigue hablando y dice, las palabras que yo os he hablado, estas palabras son espíritu y son vida. Ahora, nosotros cuando hemos nacido, renacido por el Espíritu Santo de Dios, escuche esto, renacido, nosotros tenemos un espíritu que da vida, pero ahora tenemos un espíritu que está conectado con Dios, ¿sí? Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el regalo del Espíritu Santo y todos esos dones. Entonces Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, está también con minúscula, escuche. Ahora, el hombre renacido por el Espíritu Santo de Dios, por medio de las palabras que Jesús ya ha hablado, escuche, no es las palabras que habla, ¿sí? Dice las palabras que yo os he hablado. Está en pasado, son espíritu y está con minúscula, quiere decir que son para un hombre espiritual nacido de Dios, que por medio de tu espíritu, hablando estas palabras que Jesús habló, provocan vida. ¡Wow! ¡Qué revelación tremenda, hermano! Escuche, vamos a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Usted puede vivir por estas palabras o por palabras que habla el Espíritu que son carnales, ¿sí? Pero usted puede vivir por las palabras espirituales que son las palabras que Jesús habló. Fíjese lo que dijo Jesús aquí en el capítulo 16 en el verso 12. Bueno, aquí está en el contexto de que todavía los discípulos no habían recibido la revelación de las palabras de Jesús. Obviamente ellos no tenían el Espíritu, no habían nacido de nuevo, simplemente habían estado con Jesús. Entonces Jesús dice en el capítulo 16 de Juan, verso 12, estas palabras: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Obviamente no podían sobrellevar estas palabras porque el Espíritu Santo de Dios no había venido sobre ellos, ellos no habían nacido de Dios, ellos no entendían la Escritura. Verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ahora, el Espíritu Santo ya vino hace más de 2000 años. Y dice Jesús que este Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Y aquí está el ministerio del Espíritu Santo. Este es
un ministerio del Espíritu Santo, pero es el principal ministerio del Espíritu Santo. Escuche, Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará. Él no se contrapone, o mucha gente dice que y entiende mal ese pasaje allí en Gálatas, donde dice que la carne se opone al Espíritu, y bueno, y piensan que es el Espíritu Santo, por un error realmente allí en la traducción. Espíritu está con mayúscula, porque el Espíritu Santo no puede contraponerse con la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo solamente guía, no se opone. En el contexto allí en Gálatas, donde vamos a ir a Gálatas para aclarar un poquito esto, que también lo hemos hablado en estos programas anteriores. Escuche. Gálatas 5, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. ¿Sí? Aquí son los deseos de tu espíritu regenerado. ¿Sí? Hay un error en la traducción de la Reina Valera, espíritu es con minúscula, y está hablando de tu espíritu recreado en Dios. O sea, tus deseos que son en Dios se oponen a los deseos de la carne, que es el espíritu del hombre. ¿Sí? Ese hombre que habla palabras, pero habla palabras carnales. Porque recuerden, como lo dijimos recién, es el espíritu el que da vida. También el espíritu del hombre caído le da vida a su vida por medio de las palabras, pero son palabras carnales que su fin son muerte. Ahora, aquí Jesús enseña esto que es tremendo realmente, este ministerio del Espíritu Santo. Dice que Él te guiará a toda la verdad. En primer lugar, el Espíritu Santo te guía, no se opone a ti. Él suelta palabras a tu espíritu y tu espíritu las habla o no las habla. Recuerden, las palabras y el espíritu son la misma cosa, ¿sí? Palabra, espíritu, ¿sí? Son prácticamente lo mismo, y en la etimología de la palabra también es casi lo mismo en el idioma original, ¿sí? Escuche, segundo ministerio del Espíritu Santo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Ahora, ¿cómo es eso? El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que habla lo que oyere. ¿De quién? Vamos de nuevo a Juan capítulo 6. 6:63. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que habla lo que oyere. ¿Y qué oye el Espíritu Santo? 6:63. Las palabras que yo os he hablado, dice, son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que escucha el Espíritu Santo? Las palabras de Jesús. Estas palabras que dan vida. ¿Pero para qué el Espíritu te da palabras a tu espíritu? Conforme a Romanos en el capítulo 8, da testimonio a tu espíritu. ¿Para qué las hables? ¿Para qué las hables? Pues no hablará por su propia cuenta, sino que te va a recordar lo que Jesús dijo. Las palabras que yo os he hablado. Estas son espíritu, no son las palabras que Él te va a hablar, las que os he hablado. Jesús habla de esa manera, habla por medio de la Escritura. Palabras que ya te ha hablado. Estas provocan vida. Estas provocan vida. Ahora, estas palabras que yo os he hablado tienen que ser realmente palabras que ya de antemano estén en tu espíritu.
ya palabras que tú ya hayas guardado en tu espíritu. ¿Por qué? Porque son palabras que ya os he hablado. Veamos. Proverbios en el capítulo 4, y esto realmente es un tema maravilloso, hermano, maravilloso para que usted pueda vivir por medio del espíritu. Ahora, si las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿cómo tú las recuerdas si ni siquiera las conoces? ¿Sí? ¿Cómo lo haces? Es imposible. Entonces, acá la enseñanza de hoy está enfocada a alimentarse en el espíritu. Para que hoy o mañana tú saques palabras de tu espíritu, guiadas por el Espíritu Santo. Son las palabras que vas a recordar de Jesús, esas palabras que dan vida, ¿sí? Tú ya las tengas en tu interior. ¿Por qué? Porque en ese momento de estrés, en ese momento en el cual necesitas una salida, en ese momento en el cual las circunstancias llegaron allí, tú tienes dos maneras de vivir ese momento, ¿sí? En el espíritu, o sea, por medio de tu espíritu, hablando la palabra de Dios, o las palabras que son guiadas de un espíritu carnal, ¿sí? Y ese espíritu carnal son manifestaciones de la ley del pecado y la muerte, y eso llama al espíritu de la muerte. Entonces es muy simple, hermano. Es muy simple. Comience a guardar palabras en su espíritu. ¿Para qué? Para que cuando usted necesite esas palabras, salgan de tu espíritu. Una vez escuché algo que habló el pastor Kenneth Copeland, tremendo. Dijo: aliméntate con palabras cuando no las necesitas, para que esas palabras salgan de tu espíritu cuando las necesitas. Tremendo, hermano. Entonces entendí este principio y para mí es fundamental vivir de esta manera, hermano. Proverbios capítulo 4, verso 20 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras. Esto quiere decir que tenés que ponerlas como prioridad fundamental, la palabra de Dios. Atento, ¿sí? Prioridad número 1, la palabra de Dios. La prioridad número 1 no eres tú. La prioridad número 1 no es tu familia. La prioridad número 1 no es el trabajo. La prioridad número 1 no es tu ministerio. No, la prioridad número 1 es la palabra de Dios. Porque si tú no vives conforme a la palabra y no estás atento a la palabra, no hay vida, no hay familia, no hay trabajo, no hay ministerio. Tremendo, hermano. Pues el hombre carnal habla palabras que salen de su espíritu, pero son palabras carnales, hermano. Porque no conoce la palabra de Dios. Entonces, si tú estás atento a la palabra de Dios e inclinas tu oído a mis razones, y no las apartas de tus ojos, sino que las guardas en medio de tu corazón, ¿qué pasa? Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. ¡Wow! ¡Tremendo! Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y escuché en estos días una hermana que me dijo: mi pastor anterior me decía de que le pida al Señor que guarde mi corazón. Hermana, es simple. Dios no va a hacer lo que tú tenés que hacer, hermano. Acá la palabra de Dios es simple: tú tienes que guardar tu corazón. Dios no tiene absolutamente nada que ver con ese corazón, hermano, porque Dios te ama y te ha dejado libre para que tú decidas qué palabras vivir, hermano. Palabras que son guiadas por el Espíritu son vida. Pero las palabras que no son guiadas por el Espíritu son muerte. Verso 24. Vamos al 23.
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por medio de tu espíritu mana la vida. ¿Cuándo? Cuando tú hablas las palabras del espíritu. Tremendo. Aparta de ti la perversidad de la boca, y no son las malas palabras. Escuche, la perversidad está hablando de perverso, desviado, palabras de incredulidad, palabras carnales, ¿sí? Hay cristianos que dicen, gloria a Dios y Dios te bendiga, todo eso, pero su boca se desvía hacia las palabras de la carne, ¿sí? Palabras carnales, ¿sí? Palabras iracundas, palabras necias, palabras que no llevan a nada, ¿sí? Palabras ociosas, hermano, palabras que son perversas, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con las palabras cuando nosotros hablamos, porque dirigen nuestra vida. Santiago allí habló clarísimo en el capítulo 3 que dice que el hombre perfecto tiene un timón que lo lleva a direccionar su vida, y esas son sus palabras. Es tremendo, hermano. Aparte la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Iniquidad, maldad pura, hermano, maldad pura, porque no es necesario. Muchas veces nosotros decimos, pero bueno, yo no le deseo mal a nadie, yo no hablo mal de nadie, yo leo la palabra de Dios, ¿sí? Yo sé de los... Pero escuche, la iniquidad, hermano, es la maldad, ¿sí? Es la maldad, y la maldad tiene que ver con hablar palabras que no son en el espíritu, hermano. ¿Cómo estás? Estoy tan mal. Me duelen las rodillas, la espalda, la cabeza, pero estoy orando. Yo sé que Dios me va a sanar. Hermana, esos son labios de iniquidad, hermana. No. ¿Cómo estás? Estoy bendecida. Vivo la bendición. El Señor me sanó. El dolor es un dolor simplemente. Por fe le creo a la sanidad. Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. No tenés que hablar para creer, ver para creer. No, creí, por lo cual hablé. No tenés que ver tu cuerpo sano, tenés que declarar que tu cuerpo está sano. Creí, por lo cual hablé. Y acá está con minúscula. Segunda de Corintios 4, verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu, está con minúscula, teniendo el mismo espíritu que Pablo, que hablaba palabras de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. ¿Qué está escrito? Ciertamente por sus llagas fui sano, hermano. Créalo. Verso 18 de ese mismo capítulo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿No miras tu cuerpo? ¿No miras tu cuerpo? ¿No miras la enfermedad? ¿No miras la situación? No. Sino lo que no se ven. Las cosas que no se ven. ¿Entiende, hermano? La fe funciona así. La fe es la certeza de lo que realmente nosotros lo esperamos y ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque eso es la fe. Soy, lo creo, lo recibo. No miramos la enfermedad, no miramos la situación, miramos las cosas que no se ven, y conforme a cómo creí, hablé. Entonces tú quitas la iniquidad de los labios de esa manera, hermano. ¿Por qué? Porque el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Pero el hombre malo, y acá está el hombre malo, es el hombre, ese hombre perverso, ese hombre que habla iniquidad, de sus labios saca cosas malas. Y ahí viene eso que, bueno, no tenés cómo pararlo. ¿Por qué? Porque realmente no guardaste tu corazón. Vamos a cerrar con esto es tremendo, hermano. Usted debe de poner las palabras en su corazón para después hablarlas. Es tremendo.
es poderoso este tema realmente, y en mi corazón deseo que usted pueda vivir por el Espíritu. Resulta que cuando aprendí esto, hermano, pasé un tiempo allí para poder desarrollar esto, pues el hombre de su interior quiere sacar lo que tiene guardado. ¿Sabe? Porque cuando del hombre habla de lo que tiene en el corazón realmente, ¿no es verdad? Entonces, claro, toda una vida alimentándome con palabras que no son de Dios. Escuche, y ya era pastor, hermano. Ya era cristiano hace mucho tiempo. Pero yo escucho pastores que a veces digo, pero si supieran realmente que están soltando palabras que no son de Dios. Si supieran, hermano, y los tengo al lado mío todo el tiempo, hermano. A veces escucho hablar a los hermanos, a las hermanas, y oro en silencio por ello, porque muchas veces he hablado este tema, pero aún no lo han entendido. Todavía no lo han entendido. Por eso lo repito una y otra vez, y tantas veces el Señor me dice que lo enseñe, pues es necesario que usted cambie su manera de hablar, hermano. Cámbiela. Bueno, mientras pasamos los medios de comunicación, yo vengo en un ratito para cerrar. Medios para comunicarte. Por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85. Seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, las palabras que yo os he hablado, estas palabras que Jesús habló, ¿sí? Estas palabras vienen a tu espíritu por medio del Espíritu Santo, que escucha, no habla por su propia cuenta, sino escucha lo que Jesús ha dicho, pues el Espíritu Santo lo va a traer a cada situación tuya, ¿sí? Jesús lo dijo, el Espíritu Santo lo toma, lo habla, te lo guía, te lo pone delante, tú lo hablas o no lo hablas, ¿sí? Y estas palabras son vida. Amén. Vida. Gálatas 5:16 dice: caminen en el espíritu renacido y así no realizarán los deseos de el espíritu que no es renacido, que habla palabras carnales. Más claro, échale agua, hermano. Dios te bendiga muchísimo. Esta palabra fue poderosa, y no sé hasta cuándo el Señor me va a tener con este tema, pero quiero que te lo aprendas realmente, que camines en el Espíritu, que hables palabras de bendición, que escuches el Espíritu Santo y que vayas de fe en fe creciendo. Como vivió Jesús, así tenés que vivir tú. ¿Sí? Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús, sin antes de irme decirte que te amo mucho. Dios te ama, yo te amo y Jesús es el Señor. Chao.